Saludamos a todos nuestros televidentes y les damos la bienvenida a una emisión más de este programa Aprendamos Juntos sobre Salud. Como siempre es un placer que ustedes nos puedan acompañar en el día de hoy aprendiendo sobre los temas importantes relacionados con la promoción y la prevención en salud. Como siempre contamos en nuestro sede, en este programa, con personas profesionales que nos van a resolver nuestras dudas e inquietudes con relación a los temas de salud. Entonces voy a extender un saludo muy especial a nuestra invitada del día de hoy, a Eliana. Eliana, bienvenida a este programa, ¿cómo estás? Muy buenos días, Gabriel, muy buenos días para toda la comunidad. Muchas gracias por esta invitación y por esta oportunidad de llevar todo este tipo de información y de educación a toda la comunidad. Excelente, Eliana, este es un medio y una estrategia por el cual el programa Amaga Televisión, el canal Amaga Televisión y la estrategia de salud pública nos unimos para llevarle e informar también a la comunidad sobre los temas relacionados con salud. En ese orden de ideas también queremos decirles a la comunidad que estamos en vivo y en directo y pueden generar sus preguntas a través de nuestra línea WhatsApp 314-768-1583 y también nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales Facebook y YouTube que estamos transmitiendo, y también de esa manera podemos transmitirte las preguntas o inquietudes que tenga la comunidad. Bueno, sin más preámbulo, Eliana, vamos a contarle a la comunidad el tema del día de hoy. Vamos a hablar sobre la hipertensión arterial. Claro que sí, este es un tema que suele ser muy común para toda la comunidad, pero que a la vez es un tema que causa mucha duda, ¿cierto? Tenemos muchos mitos, muchas cuestiones de saber en realidad qué lo causa, cómo se desencadena, y el día de hoy queremos, con palabras que no sean técnicas, que sean fácil para toda la comunidad, que entendamos cómo se da este proceso de la hipertensión arterial en la comunidad y cuáles son principalmente todos los factores que desencadenan esta enfermedad. El día de hoy entonces queremos empezar principalmente hablando de lo que son términos claros, ¿cierto? De que entendamos cómo es el proceso, cómo se da el proceso fisiológico en nuestro cuerpo para entender cómo se desencadena la enfermedad. Porque creemos que este tipo de enfermedades que suelen ser crónicas son enfermedades que solo se desencadenan en personas de riesgo, en personas de la tercera edad, ¿cierto? Pero los jóvenes también estamos en la capacidad de ser propensos por nuestro estilo de vida y por muchos otros factores de los que vamos a hablar el día de hoy, de tener este tipo de enfermedades. Y yo te cuento algo, Gabriel. Yo tengo 25 años y yo sufro de hipertensión arterial. Excelente. Eliana, hay una inquietud con relación a este tema y antes de hablar de hipertensión uno habla o escucha esos términos médicos como por ejemplo la presión arterial. ¿Qué relación tiene la presión arterial con este tema que vamos a tocar el día de hoy? Claro que sí, entonces tenemos que empezar a entender desde cero fisiológicamente cómo se da ese proceso en nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué es la presión arterial? Si miramos la etiología de la palabra, la presión nos indica como fuerza, ¿cierto? Entonces, la presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las arterias o contra los vasos sanguíneos de nuestro cuerpo cuando el corazón en su proceso expulsa o bombea la sangre a todo nuestro cuerpo. Entonces nuestro sistema circulatorio funciona como si fuera una tubería de agüita que se distribuye por todo nuestro cuerpo, y lo que hace es que la presión de la sangre, como sale del corazón, va a generar una especie de presión, valga la redundancia, contra las paredes de los vasos sanguíneos, y eso es lo que sentimos también en ese caso como el pulso. Perfecto, tú nos comentabas ahorita que a tu corta edad, a los 25 años, sufres de la presión alta, ¿cierto? Claro que sí, y es muy importante entonces que la comunidad sepa, como lo decía anteriormente, que no solo las personas de la tercera edad están en riesgo de sufrir este tipo de enfermedades, sino que las personas jóvenes también nos vemos involucradas en el proceso de la enfermedad. Pero yo quería decirte algo, Gabriel, ¿tú sabías que esta enfermedad es conocida como el asesino silencioso? No conocía. Ha de ser algo muy terrible teniendo en cuenta lo que nos comentabas, que nuestro sistema se puede comparar también como un acueducto.
en el cual la presión en algunos momentos puede ocasionar que se revienten tuberías, en fin. Entonces supongo que está relacionado pues como a este tema, ¿cierto? Claro que sí, y se le conoce como enfermedad silenciosa o asesino silencioso porque las personas o la mayoría de personas que sufren de hipertensión arterial no presentan ningún tipo de sintomatología. Y cuando ya nos damos cuenta del proceso tan avanzado y crónico que tiene la enfermedad, ya desencadena enfermedades o más graves o puede llegar a causar la muerte en este caso. Eliana, hablar de presión alta e hipertensión es lo mismo. No, entonces ya sabemos que la presión va a ser la fuerza que ejerce la sangre contra esos vasos sanguíneos, en este caso las arterias. Todos siempre vamos a tener una presión arterial ejercida en nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando esos niveles se desequilibran y hay una presión más alta de lo normal, va a causar hipertensión arterial. Que esa sí es la enfermedad y la que causa, en este caso, contraindicaciones para nuestro cuerpo y nuestra salud. Bueno, ¿qué relación tiene esa hipertensión arterial con los temas del corazón? Claro que sí. Resulta ser que, por ejemplo, por datos de la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, se nos indica que entre todos los factores cardiovasculares, la hipertensión arterial es el primer factor de riesgo que causa muerte en el mundo. En el caso de Colombia, por ejemplo, 4 de 10 personas mayores de edad sufren de presión arterial alta, de hipertensión arterial en este caso, y muchos no saben que se está desencadenando este proceso de enfermedad dentro de su cuerpo y cuando se dan cuenta ya está al límite de la enfermedad en la cuestión crónica, ¿cierto? Entonces hay que tener muy en cuenta que es uno de los principales factores para desencadenar otro tipo de enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué se puede producir esa hipertensión arterial? Listo, hay que tener en cuenta, hay muchos factores de riesgo que van desde la edad, por ejemplo, desde factores genéticos, que esos factores genéticos se pueden desencadenar, por ejemplo, porque en nuestra familia nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos sufran también de enfermedades cardíacas o en este caso de hipertensión arterial y nos veamos más propensos genéticamente a sufrir de estas enfermedades. Pero lo más importante que queremos tratar el día de hoy es entender que hay otros factores que son prevenibles, ¿cierto? Que nosotros en nuestro quehacer normalmente podemos empezar a trabajar para que seamos menos propensos a sufrir de esta enfermedad. También el tema de la alimentación influye, digamos que a generar o a padecer de hipertensión arterial. Claro que sí, entonces es muy importante empezar a organizar las ideas con respecto a estos factores, ¿cierto? Entonces principalmente que es una invitación para toda la comunidad. Esos factores, como ya decíamos, que no son propios de que sea nuestra culpa en este caso, serían, por ejemplo, esos factores genéticos, ¿cierto? Que sepamos los antecedentes de nuestra familia para saber si tenemos más posibilidades de ser propensos a este tipo de enfermedades y tengamos que ser más juiciosos con las consultas médicas y con este proceso de prevención en salud, ¿cierto? Los factores entonces que no son de nuestro cuestión genética y todo este proceso se dan entonces por cuestiones como por ejemplo la alimentación, que es una de las que tú nos dices. Venimos de una comunidad paisa que cocinamos muy rico, ¿cierto que sí? Comemos mucho. Comemos mucho y hay mucha grasa, pero algo muy importante y más que todo en este caso es el tema de la sal. La sal, que nosotros los paisas solemos ser muy saladitos para la cocción de la comida, desencadena un factor de riesgo muy importante para la hipertensión arterial. Entonces, ¿qué es muy importante? Que la comunidad sepa que esos valores de sal que estamos consumiendo en la alimentación son un factor de riesgo que van a hacer que empecemos a sufrir de la enfermedad. Entonces hay que ser muy juiciosos en la cuestión de la alimentación, que va muy de mano también con factores como por ejemplo el ejercicio. ¿Tú cada cuánto te ejercitas, Gabriel? Por ejemplo, yo hago ejercicio 2 veces a la semana, consumo bastante agua y trato pues como de bajarle un poquito a lo que es la sal y al dulce. Pues porque uno de determinada edad hacia acá, uno ya tiene que aprender a cuidarse para que más adelante el cuerpo pues sepa responder cuando uno llegue a una edad más adulta. Eso es muy importante, porque nosotros pensamos que a ser jóvenes nos ponemos inmunes, a la loca, inmunes, sí. Exacto, que nada nos va a pasar, que podemos consumir
a alimentos de todo tipo, que no hay necesidad de que nos ejercitemos porque estamos jóvenes y no estamos sintiendo, ¿cierto? Eso que está pasando. Pero las enfermedades cardíacas, en este caso la hipertensión, es una enfermedad que suele ser crónica, ¿cierto? Que se va incrementando al paso de los años justamente por nuestros estilos de vida que inician desde jóvenes, ¿cierto? Entonces el ejercicio es uno de los factores muy importantes a tener en cuenta. Y yo sé que muchos decimos, no, es que yo trabajo mucho, es que yo me mantengo en la casa. No tengo tiempo, no puedo consumir tantos líquidos, en fin. Todo ese tipo de cosas. Y el ejercicio en este caso hay que entenderlo, nuestro cuerpo es muy inteligente. Nuestro cuerpo sabe que todo el día en el movimiento que tenemos de nuestro trabajo o en nuestros quehaceres de casa no es un ejercicio mentalmente consciente, ¿cierto? Y el cuerpo no lo toma así como ejercicio. Nosotros tenemos que darle la posibilidad a nuestro cuerpo de tomarnos nuestro tiempo, de ejercitarnos. Lo ideal sería como mínimo 3 a 4 veces por semana, para que todo ese sistema circulatorio se encuentre en la capacidad de bombear la sangre como se necesita y no generar, en este caso, esas presiones que son tan peligrosas. Muy bien, perfecto, queridos televidentes. Eliana, los vamos a invitar a hacer una pequeña pausa de mensajes institucionales, no sin antes recordarles que estamos generando este programa en vivo y en directo, así que ustedes pueden también, si tienen dudas o inquietudes, transmitírnoslas, que nosotros somos ese puente entre la comunidad y nuestra invitada del día de hoy para que resolvamos esas dudas, inquietudes, preguntas que tengan acerca del tema del día de hoy, que es la hipertensión arterial. Entonces los invitamos a la siguiente pausa de mensajes institucionales y ya regresamos a este programa Aprendamos Juntos sobre Salud. Pórtate bien, no hagas fiestas. Hoy hice una gran locura. ¿Hiciste una cochinada? Fue solo algo que nunca creí que yo haría en la vida. ¿Lo supieron tus papás? Claro, estaban totalmente impresionados. Mi mamá se puso a llorar. Y por primera vez en mucho tiempo me sentí muy bien. ¿Qué hiciste? Regresamos nuevamente a nuestro espacio Aprendamos Juntos sobre Salud, esta estrategia que tiene Salud Pública y Amaga Televisión para generar todo el tema de promoción y prevención en salud. El día de hoy hablando sobre la hipertensión arterial, ese asesino silencioso que ya nos comentaban nuestra invitada del día de hoy, Eliana, que es una situación a la cual hay que ponerle bastante atención para poder evitar riesgos cardiovasculares. Muy bien, Eliana, hay otra situación que cuando nosotros vamos al hospital, en ese momento que a nosotros nos entregan resultados cuando vayamos a hacernos algún proceso, digamos, de chequeo médico, y es el tema de la lectura. Claro que sí, yo creo que muchos hemos escuchado cuando nos han tomado la presión, cuando hemos ido a esos chequeos, de que nos dan valores, tenés la presión en 120/80, en 140/90, pero son valores que no entendemos, ¿cierto? Y lo importante es que sepamos cómo se hace el proceso y cómo los profesionales de salud identifican cómo están esos valores de la presión dentro de nuestro cuerpo. Entonces es muy importante saber que todo se da desde el corazón, ¿cierto?
nosotros tenemos nuestro corazoncito que hace el proceso de bombeo de sangre, y hay algo, o vamos a trabajar dos términos que son la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica, que son los dos procesos y los dos numeritos que se dan cuando nos dan los resultados. ¿Qué es la presión arterial sistólica? Es el proceso que realiza el corazón al contraerse y expulsar la sangre fuera de él a nuestro sistema. Entonces, esa fuerza que realiza el cuerpo nos va a dar un valor, que ese es el primer valor, que sería la sístole, ¿cierto? Y la presión arterial diastólica, entonces, es el proceso en el que el corazón se relaja y la sangre entonces va a ejercer una presión también en nuestras venas, pero va a ser de una forma más disminuida, mientras que el corazón vuelve y se llena de sangre en este caso, ¿cierto? ¿Qué tenemos que entender entonces? Cuando vamos nos dan dos valores. Y tenemos que entender que hay una presión que es una presión arterial óptima, hay otra presión arterial que puede ser un valor normal o un valor que esté alterado en este caso. Entonces, ¿qué tenemos que entender? El primer valorcito, que son dos números, va a ser de la presión arterial sistólica, por la fuerza que ejerce ese corazón al expulsar la sangre. ¿Cuál es el valor normal u óptimo? 120. 120. Ese es el valor normal. Y el segundo valor sería el valor de la diástole, que es entonces cuando el corazón vuelve y se llena de sangre, que se da entre las pulsaciones del corazón, que sería entonces en un óptimo de 80. Entonces, ¿cuál sería un valor normal de presión arterial u óptimo para la población? Un valor de 120-80. Excelente, muy bien, ahí teníamos también resolviendo esa duda y esa inquietud de esos valores que generalmente cuando nos hacen esos chequeos para medir la presión arterial, pues no vamos a entender mucho, bueno, 120, 80, ¿eso qué es? Ya comprendemos un poco sobre esa situación. Y hay otra situación que surge y es con respecto a esos síntomas que puede ocasionar también la hipertensión arterial. Claro que sí, son síntomas que casi siempre suelen pasar desapercibidos porque son síntomas que se suelen identificar con otro tipo de enfermedades, ¿cierto? Por ejemplo, el dolor de cabeza. El dolor de cabeza suele ser normal en muchas personas por cuestiones de estrés o por cuestiones, por ejemplo, de migraña, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa entonces con este dolor de cabeza? Que tenemos que entender en qué lugares se nos da. En este caso, el dolor de cabeza por una presión arterial alta se identifica principalmente en la zona principal o frontal de la cabeza, en todo este lugar, ¿cierto? Y son dolores de cabeza que son pulsantes, pero muy importante entender que no solo es un dolor de cabeza solito, sino que se va a acompañar también de otros síntomas, no solo por el dolor, sino también por la enfermedad, que pueden ser, por ejemplo, náuseas o vómitos, que es muy normal, ¿cierto? Y por el proceso de la fuerza que está ejerciendo la sangre en nuestros vasos sanguíneos, tenemos que entender que en nuestra cabeza y en nuestro cerebro también tenemos vasos sanguíneos. Esto puede también considerar síntomas que se van a ver albergados en los glóbulos oculares. Por ejemplo, las personas que sufren de presión arterial alta también presentan visión borrosa. Increíble. Exacto, que es también muy importante tenerlo en cuenta. Ya cuando son síntomas más graves en personas que tienen presiones muy elevadas y que están en riesgo también de otro tipo de patologías, se pueden presentar, por ejemplo, también sangrados por la nariz. Increíble, esos sangrados nasales, sí. Hay muchas personas dentro de la comunidad que uno escucha y dice, no, o sea, me viene constantemente la sangre, o personas que en algún momento ni tan siquiera conocían acerca de lo que era la hipertensión arterial, lo cual podrían prevenir y pues finalmente fallecieron por el desconocimiento que tenían de la misma enfermedad. Entonces, la invitación también que queremos generar desde este programa, más allá de asustar, es informar para evitar posibles alteraciones también en nuestra salud. Es de reconocer nuestro cuerpo, de también ayudarnos con el tema de la alimentación, de los hábitos de vida saludables y poder evitar más adelante enfermedades como esta, que es la hipertensión arterial. Eliana, muchos factores pueden afectar también la presión arterial. ¿Cuáles serían esos factores que pueden también afectarla? Claro que sí, por ejemplo, ya hablamos de lo que son factores genéticos, de lo que es nuestra dieta, que debe ser una dieta balanceada, una dieta en este caso para la cuestión de la presión arterial baja en sales principalmente, y también factores como por ejemplo el ejercicio, ¿cierto? Pero entonces pasa mucho también en los procesos de obesidad.
este es otro factor de riesgo. La obesidad desencadena que nuestro metabolismo se descontrole e internamente empiece a desarrollar enfermedades que van a ser no tanto cardíacas, sino de otro tipo, por ejemplo, la diabetes. Y hay que tener muy en cuenta que las personas que sufren de presión arterial siempre llevan de la mano otro tipo de patologías. Las personas que sufren de esta enfermedad suelen sufrir también de diabetes, suelen también sufrir de problemas de colesterol, de problemas de triglicéridos, y hay que tener muy en cuenta esos otros factores que lo pueden desencadenar. ¿Por qué? Porque la presión arterial alta no solo nos va a causar problemas en nuestro sistema circulatorio, sino también en otro tipo de órganos. Por ejemplo, los riñones, que son muy importantes en el proceso de desintoxicación de nuestro cuerpo, tienen arterias, que son las arterias renales, y que son muy importantes en ese proceso para nuestro cuerpo, que cuando sufrimos de presión arterial alta se va también ver afectado este órgano en este tipo de procesos. Un factor desencadenante para esta enfermedad, ¿cuál puede ser? La edad, estamos hablando que no solamente también le da a las personas adultas, sino que también el riesgo está de manera genético por las herencias familiares, digámoslo así, que también puede presentar, digamos, nuestra familia en esos antecedentes. Es así, que las familias, digamos, no, mi mamá, mi papá sufrió de hipertensión arterial y yo tengo una alta probabilidad de que a mí también me dé. Claro que sí, y es uno de los factores principales. Y uniendo esto con todo el tema que hemos tratado el día de hoy en la cuestión de las personas que somos jóvenes, sabemos que tenemos entonces un antecedente familiar o genético por nuestros abuelos, por nuestros padres, por nuestra familia, que sufren de la presión arterial, que han tenido, por ejemplo, también procesos de un infarto al corazón, o han tenido procesos de sangrados en el cerebro que producen, en este caso, accidentes cerebrovasculares. Y ahí es donde tenemos que identificar, tengo factores de riesgos asociados, tengo síntomas que pueden o no pueden ser, en este caso, de hipertensión arterial, pero ahí es donde entra la importancia de la consulta a tiempo, de entender que si tengo todos estos factores como la obesidad, mi alimentación no es tan saludable, mi rango de ejercicio físico no es el necesario que necesita mi cuerpo, aunque esté joven, tengo entonces otros factores genéticos y estoy presentando sintomatología, entonces hay que ponernos muy juiciosos con la consulta a tiempo y la prevención. También hay otros factores como por ejemplo, no sé si de pronto el tener malos hábitos de vida saludable. Por ejemplo, el fumar o el alto consumo del alcohol. Es muy importante entender el tema de fumar. El cigarrillo, por el proceso de la nicotina, desencadena una cantidad inmensa de enfermedades, de muchos tipos de cáncer, y en este caso esa nicotina lo que va a hacer es que se va a albergar en nuestros vasos sanguíneos y va a producir, en este caso, que esa presión no sea la indicada para las arterias y se desencadena el proceso de la hipertensión arterial. El alcoholismo en altos niveles también desencadena que el metabolismo de nuestro cuerpo no tenga las necesidades para que la circulación sea la adecuada. También el estrés puede desencadenar enfermedades. Muy importante ese, y es uno de los factores desencadenantes más importantes que tenemos que tener en cuenta el día de hoy para el proceso de la hipertensión arterial. Nosotros como comunidad manejamos niveles de estrés muy altos, niveles de estrés que desencadenan muchos tipos de enfermedades, y que en este caso con nuestra presión lo que van a hacer es ejercer una mayor fuerza en nuestro corazón, y que esos vasos sanguíneos de pronto no tengan la capacidad de soportar esa fuerza con la que ingresa la sangre. Pasa mucho en este caso, las personas que tienen mucho estrés en su diario vivir, lo que generan son accidentes cerebrovasculares, ¿cierto? Que son otra contraindicación de la hipertensión arterial, en la que, como lo decíamos al inicio, esa tubería de nuestro cuerpo no resiste la fuerza de la presión de la sangre, y hay sangrados internos que pueden generar, en este caso, no solo la muerte, sino consecuencias para la vida de la persona, tener que quedar en casa ya sin posibilidad de subsistir por sí propiamente, o con otro tipo de consecuencias para la salud de la persona. Bueno, Eliana, si yo en este momento no sé si tengo la presión alta, si yo quiero de pronto hacerme un chequeo médico, ¿cómo me pueden entonces, o cómo puedo yo hacerme un diagnóstico de hipertensión?
Listo, entonces muy importante, como lo decíamos, internamente preguntarnos qué factores de riesgo de los que tratamos hoy tenemos como factor de riesgo, en este caso personal, nuestros antecedentes familiares, nuestros antecedentes de salud también que pueden desencadenar la enfermedad, nuestros hábitos alimenticios, nuestros hábitos de vida, pero hay que tener muy en cuenta que nosotros, aunque estemos jóvenes, deberíamos, porque sería una obligación propia con nosotros mismos, realizar una consulta al año de forma preventiva para realizarnos exámenes médicos generales, ¿cierto? ¿Qué puede hacer una persona que cree que tiene un factor de riesgo o que en este caso está presentando síntomas asociados a la enfermedad que ya los tocamos también en este encuentro? Sería consultar, ¿cierto? En nuestro municipio contamos entonces con la ES Hospital San Fernando y con la IPS Promedan. Todos dos tienen en este momento el proceso de PIP, el programa de prevención de enfermedades y promoción de la salud, ¿cierto? Donde tenemos la posibilidad de contar con este chequeo médico, donde nos van a tomar la presión con el tensiómetro en estos lugares de salud, o hay personas que ya tienen la capacidad de comprar un tensiómetro casero que se maneja en casa, que si ya entendemos más o menos cómo son esos valores óptimos o esos valores normales, tenemos la capacidad de mirar si nuestros niveles no están en las condiciones necesarias, ¿cierto? Y hacerlo muy cuidadosamente. La mayoría de las personas que se diagnostican por hipertensión arterial a tiempo suelen tener un tratamiento médico que es con medicamentos por 3-4 meses, y donde se controlan esos niveles, donde el cambio de estilo de vida en alimentación, ejercicio y todos estos procesos biológicos y fisiológicos van a ayudar a que estos factores disminuyan y que la persona esté controladita y que no tenga problemas en su diario vivir para esta cuestión de la enfermedad. Perfecto, Eliana, el tiempo en televisión es muy corto. Ya para resumir, vamos a hacerle o mandarle una invitación también a nuestros televidentes y a las personas a las que les está llegando este programa, que les recordamos que es una estrategia de salud pública y Amaga Televisión para todo el tema de promoción y prevención. Una invitación última para esas personas que se hagan chequeos médicos, que asistan a los programas de prevención y promoción de su entidad de salud. Vamos a mandarles invitación, Eliana. Claro que sí, desde el equipo de salud pública, la ES Hospital San Fernando y la Secretaría de Salud y Bienestar Social queremos invitar a toda la comunidad a que seamos responsables con nuestro propio proceso de salud, que entendamos que es mejor la prevención de las enfermedades y no llegar al punto de tratamiento, de que entendamos y que busquemos información de las personas que realmente son profesionales, que entienden del tema, para que sepamos cuál es el proceso que debemos llevar en toda esta cuestión de salud, y que entendamos que hay factores que no son de nuestra culpa, que son factores que ya están asociados a nuestro ser, y que si los controlamos adecuadamente como deben ser, vamos a tener una vida saludable y sin ningún tipo de inconveniente. La invitación también es para todos nuestros jóvenes, que no nos relajemos en este tipo de temas que creemos que son de enfermedades crónicas solo para personas de la tercera edad, que por supuesto están en más riesgo, pero que nosotros como jóvenes también tenemos riesgo de sufrir de este tipo de enfermedades cardíacas. Eliana, muchísimas gracias por haber participado el día de hoy en nuestro programa, en esta estrategia. Agradecemos también al equipo de salud pública del hospital y de la Secretaría de Salud por permitirnos tener de cerca a todos los profesionales de la salud y tocar todos estos temas tan importantes e interesantes para toda nuestra comunidad. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, Eliana. Muchas gracias también al canal comunitario por darnos este espacio y permitir llegar también a la comunidad todos estos temas de salud. Muy bien, por lo pronto a toda nuestra querida comunidad los invitamos a que se queden con la programación habitual de nuestro sistema de televisión Amaga Televisión, y nos vemos dentro de 8 días para que aprendamos muchísimo más de los programas de salud. Así que nos vemos en 8 días con más Aprendamos Juntos sobre Salud. Hasta pronto.